Hola, bendiciones a todos. Y qué lindo comenzar el día con la palabra de Dios. Estoy seguro que la palabra de hoy también nos va a ministrar y va a ser de bendición para nuestras vidas. Amén. Bien, continuamos con Hechos capítulo 7, versículo 1 al 16, en la versión NTV. Y dice: entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? Y Esteban dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Harán. Dios le dijo: deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Pero Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra, pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavicé, dijo Dios, y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. En aquel entonces Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día, y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación de Israel. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades, y Dios le mostró su favor ante el rey Faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el Faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Pero un hambre azotó a Egipto y Canaán. Hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre Jacob y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto, 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto, murió allí, al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Hamor en Siquem a un determinado precio. Palabra de Dios, amén y amén. El título de hoy es Jesucristo, el Hijo de Abraham. En el capítulo anterior vemos que entre los diáconos elegidos para apoyar a los apóstoles se encontraba un hombre llamado Esteban. La Biblia lo describe en el capítulo 6, versículo 8, como un hombre lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es decir, este hombre era lleno del Espíritu Santo en todos los sentidos. Y lo más sorprendente de Esteban es que él no era un pastor, tampoco un apóstol, sino un simple diácono. Ahora, ¿qué es un diácono? Bueno, básicamente diácono es un servidor, a menudo el que sirve en la mesa. En otras palabras, Esteban era un cristiano como cualquiera de nosotros que estamos sirviendo en la iglesia. Pero el hecho de que Esteban era un diácono no ejercía solamente el diaconado, sino que ejercía como un apóstol. Predicaba, enseñaba, hacía grandes prodigios y señales. En una ocasión, Esteban estaba predicando a unos hombres judíos de la sinagoga que comenzaron a debatir con él. Pero la Biblia dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces comenzaron a sobornar a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Así que Esteban lo arrestan y es presentado ante el sumo sacerdote para responder ante las falsas acusaciones en su contra. Por lo tanto, Esteban comienza su discurso en el versículo 2 diciendo: hermanos y padres, escúchenme. Y lo primero que me llamó la atención de Esteban es que su actitud y su manera de hablar fue tan conciliador que sus primeras palabras fueron hermanos y padres.
Primero los llama hermanos porque se consideraba parte de ellos, miembros de una misma familia, aunque ellos no pertenecían a la iglesia y para peor eran sus acusadores. Segundo los llama padres, por un profundo respeto a las personas que tienen autoridad o son mayores que nosotros. Y creo que muchas veces nuestra actitud frente a las acusaciones falsas, por tener toda la verdad de nuestra parte, creemos que tenemos el derecho de condenar, de juzgar o hablar irrespetuosamente contra aquellos que nos ofenden o no tienen la verdad. Pero veamos a Esteban. ¿Qué es lo que lo distingue a los demás, a los judíos que lo acusaban, a los maestros de la ley o a nosotros mismos también? La pregunta es, ¿qué es lo que lo distingue? Es la llenura del Espíritu Santo. Cuando alguien es guiado por el Espíritu Santo, trata con amor fraternal y respeto hacia las otras personas, más con las autoridades. Por eso un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo siempre mantiene la mansedumbre, mantiene la calma, trata con amor y respeto. La pregunta que me hago hoy es, ¿cuál es mi actitud frente a las acusaciones falsas? ¿Estoy buscando ser lleno del Espíritu Santo cada día? ¿De qué me lleno últimamente? ¿De las malas noticias? ¿Discusiones matrimoniales? ¿Problemas en el trabajo? ¿Quejas dentro de la iglesia? ¿Problemas con tu carácter? ¿De qué te estás llenando? Creo que la palabra de hoy nos anima a que todos los días podamos aprender a vaciarnos de nosotros para llenarnos del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora la respuesta de Esteban fue larga y extensa. Si la leemos de corrido, podría parecer que no está respondiendo a sus acusadores, pero al hacer un resumen de su discurso, podemos ver que él tocó los temas más importantes como los patriarcas, Moisés, la ley y el templo. Lo interesante es que Esteban no se defendió ante los hombres, es decir, sus palabras no iban dirigidas para ser excusado por el concilio. Más bien su discurso apuntaba a mostrarles que él era un verdadero judío y que cumplía y respetaba a los patriarcas, a Moisés y a la ley de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Esteban que hizo enfurecer tanto a los judíos religiosos? Es que Esteban estaba tratando de explicar que Dios es más grande que el templo, que Dios no estaba encasillado o limitado dentro del templo, sino que está en todo lugar. Entonces imagínese la furia de los judíos porque el templo era un orgullo de los religiosos. Tanto fue así que el templo y la liturgia se convirtió en algo más importante que Dios. Hablar en contra del templo de ellos, que era el centro de las actividades religiosas, es como meterles el dedo en sus ojos. Por lo tanto, Esteban estaba diciendo que el que estaba desobedeciendo la ley de Dios son ustedes, porque no quisieron reconocer al Mesías, que es la cabeza de la iglesia. Vieron los milagros que Jesús hacía, fueron testigos del cumplimiento del profeta Isaías de cómo ha de venir el Mesías. Murió en la cruz y resucitó y no han encontrado su cuerpo, porque ahora está sentado en la diestra de su Padre. Ahora que nosotros predicamos a Cristo Jesús y no escuchan, son ustedes que están desobedeciendo la voluntad de Dios. Y claro, esto los hizo enfurecer de tal manera que lo querían asesinar a Esteban, lo querían comer vivo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto para nuestras vidas? Porque podríamos pensar, bueno, yo no soy un religioso como estos que están acusando a Esteban. Yo asisto a los servicios de mi iglesia, asisto a los estudios bíblicos, hago mis reuniones de célula, y no está mal, porque los judíos también cumplían con todo eso. Pero el problema es cuando valoramos más lo que nosotros hacemos en la vista de los hombres, como aparentar ser un cristiano, porque asisto a la iglesia, escucho la palabra de Dios, pero no nos dejamos moldear por su palabra, resistiendo cada vez al Espíritu Santo para transformar nuestro corazón y nuestro carácter. Eso es rechazar a Jesús. Amada iglesia, la verdad duele.
La verdad te confronta. Jesús es la verdad. Y te invito en esta mañana que puedas meditar en esto, porque creo que el Espíritu Santo también nos está hablando a nuestro corazón. De no resistir al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te habla a través de su palabra, no resistas al Espíritu Santo. ¿De verdad quieren ser llenos del Espíritu Santo? Entonces, escuchen la palabra de Dios, pero no solamente escuchen, sino póngalos en práctica. Sean sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando la verdad de Dios te confronta en tu corazón. Obedécele, humíllate, sométete a la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo siempre te va a hacer recordar las palabras del mismísimo Jesús para que la pongas en práctica. Amén, amada iglesia. Amén. Amado Jesús, te damos gracias por tu palabra. Una vez más, tu palabra nos vuelve a confrontar, porque tu palabra es la luz, la verdad, que saca los pensamientos más ocultos de nuestro corazón. Y te damos gracias por eso, porque queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero también sabemos que para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que vaciar de nuestro yo, morir día a día al yo, para que Cristo viva en mí, para que tu palabra viva en nosotros. Queremos vivir tu palabra. En esta mañana, Señor, queremos parecernos a Esteban. Ante las falsas acusaciones, ante los problemas de la vida, siempre mantuvo la calma, la mansedumbre, el carácter de Cristo. Por eso, Padre, te pido que nos ayudes y que busquemos ser llenos, no de cosas que no nos edifican, sino ser llenos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, oramos amén y amén.